Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder saludarles una vez más para estudiar nuestra lección. Si ustedes bien saben, hemos venido estudiando lo que es el libro de Marcos. Hoy vamos a hablar de esta lección número 7 que recibe un título Instruyendo a los discípulos. Esta es la parte uno y recuerden que pueden seguir visualizando el material y la próxima semana tendrán la siguiente parte. Hay algo sorprendente en la historia del libro de Marcos, en lo que ahí se nos va narrando según el evangelio de este escritor. Y es que podemos ver que la mitad del libro de Marcos dirige la atención hacia quién es Jesús, lo que él hacía, cómo él actuaba, la presencia que generaba y la influencia que generaba también en las personas. Esta es la primera mitad de Marcos. Pero luego de ese punto entra otro tema muy importante en el libro de Marcos, porque aquí en lo que vamos a estudiar hoy, vamos a hablar del comienzo de reflexión para los discípulos. Ya habían visto a Jesús, ya habían visto el gran poder de Jesucristo, pero aún así, en cierta parte dudaban todavía. ¿Se recuerdan que en varias ocasiones ellos actuaron como incrédulos? Pues ahora, después de ya saber quién es Jesús, llegamos a este momento en donde la pregunta para los discípulos es si estaban listos para empezar a cumplir la misión que Cristo les había designado. El versículo de la lección lo vamos a encontrar en Marcos, en su capítulo 8 y versículos 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a orar para poder adentrarnos más a fondo en esta lección. Querido Dios, gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque eres grande, Señor, y tu amor también es grande hasta los cielos. Delante de ti, Señor, te pedimos que tú seas quien dirija este estudio y que seamos bendecidos con lo que vayamos a leer, vayamos a meditar, para que aprendamos lo que tú verdaderamente quieres para nuestra vida. Gracias, Padre, por ello. Acompáñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a arrancar nuestro libro de Marcos hoy en su capítulo 8 y yo le quiero invitar a usted a que vayamos al texto número 22. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó afuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Jesús lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Hoy nuevamente volvemos a recordar de lo que hemos venido diciendo. Marcos presenta a un Jesús que después de hacer milagros grandes, de hacer grandes eventos o grandes influencias, siempre hacía una invitación a mantener todo bajo la calma. Pero esto, ¿por qué era? Porque las personas, si bien recordamos el contexto histórico de los judíos, era que esperaban a un Mesías que viniera a dar victoria terrenal. Pero Jesús venía por algo más grande. Pero ahorita no nos enfoquemos en este punto. Vamos a recordar lo que acabamos de leer de este ciego que fue sanado en Bethsaida. En primer lugar, creo que acá surge una pregunta muy importante. ¿Por qué Jesús necesitó tocar dos veces a este ciego para que recuperara la vista? ¿Acaso no hemos visto el tema del ciego Bartimeo, que está más adelante, allá en Marcos 10, 46 al 52? También podemos ver que en Mateo se nos habla de dos ciegos, en Juan se narra la historia de la
curación efectuada por parte de Jesús en favor de un ciego de nacimiento, incluso mandándolo a lavarse a un estanque allá en Siloé. Todas estas historias son muy interesantes, pero normalmente vemos que todo sucede cuando Jesús dice a la primera vez. Pero en esta ocasión hay dos toques de parte de Jesús. Primero, Jesús toma la mano del ciego. Esto quiere decir que Jesús tuvo empatía. Jesús nunca hizo a un lado a nadie. Y esto lo hemos venido recapitulando lección tras lección. Toma la mano, se conmueve de aquella persona que había sufrido y entonces lo sacó de la aldea, escupió en sus ojos. Ya vemos que los milagros de Jesús, de cierta manera, hoy podrían parecer raros, pero tenían un gran significado. Porque vemos que Jesús siempre tuvo tacto con las personas que sanaba. Esto para demostrar que de él emana la vida. Y entonces, cuando puso sus manos sobre él, Jesús le pregunta que si veía algo. Y el ciego dice, Señor, pues ya no veo mal, pero tampoco veo bien. Veo definitivamente, él no conocía lo que era ver bien. Pero antes no miraba nada y ahora pues solo veía distorsionado, pero ya era algo. Pero acá en este punto, la lección va más allá de este tema. Y es que Jesús nuevamente toca otra vez a este ciego, puso sus manos sobre él y ahora sí, el ciego sí veía. ¿Pero por qué? Porque, queridos amigos, Jesús quería dar una lección muy importante a sus discípulos. Podríamos decir que esta fue una parábola actuada, donde Jesús quería dar a conocer y quería ilustrar el hecho de que la percepción espiritual a veces requiere cierto tiempo para desarrollarse. Jesús acá iba a iniciar este punto en donde iba a exponer sus planes a sus discípulos, donde empezaba a dar a entender que su muerte se acercaba y que cuál era su propósito del por qué fue enviado a la tierra. Con esto podemos saber que Jesús quería dejar en acción y no solo en palabras. Con aquel ciego, Jesús hace esto para que vean que muchas veces el primer toque, la primera emoción, el primer recibimiento no me garantiza que yo siempre voy a estar alejado o hecho a un lado de las tentaciones. Las tentaciones vienen a nuestra vida, pero también no quiere decir que porque yo estoy convencido, porque yo conozco, porque yo he decidido seguir a Cristo y con eso para mí es suficiente porque yo ya sé mucho y ya con el conocimiento que tengo yo ya me siento salvo. Eso es solo una parte del toque. Falta el desarrollo. Y a base de esto, Jesús quería dejar esta lección muy importante para sus discípulos. Pero también podemos saber que Jesús lo deja para nosotros, entendiendo que a menudo debemos trabajar en nuestra conversión, en nuestra decisión, porque toda acción tiene su reacción. Y si nosotros aprendemos a vivir esperando la acción de Cristo Jesús, vamos a comprender cuán grande es su amor y cuán grande es su salvación. Y luego, después de que hace esto, él continúa enseñándole a sus discípulos. Lo ejemplificó, lo ilustró y ahora podemos ver en los versículos 31 al 38 que empieza hablando de su muerte. Empieza en este punto a anunciar su muerte. Y lo empieza diciendo de una manera muy interesante, el versículo 31. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Si seguimos leyendo acá el texto, vemos que Pedro rápidamente le responde a Jesús y le dice, Jesús, Señor,
No, Dios quiera que no te pase nada de esto. ¿Por qué no hacemos algo para evitarlo? ¿Por qué no te proteges? ¿Por qué no creas un plan de rescate para que nada de esto pueda pasar? ¿No creas un plan de prevención para ya saber y detener todos estos ataques que van a venir contra ti? Y vean, Pedro realmente amaba a Jesús. Lamentablemente era un amor inmaduro que no había podido desarrollar. Ya vemos muchos en la situación de Pedro que aún no desarrollamos nuestro amor hacia Jesús. Pedro de verdad amaba a Jesús y Pedro de verdad quería estar con Jesús. Y más adelante vamos a notar otra vez algo muy presente de Pedro, pero en este momento Jesús le responde ahí en el versículo 33. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro, como el gran contexto que hemos mencionado, también era de aquellos hombres que esperaban derrocar el gran poder romano que existía en el momento y que esperaban que viniera este Mesías a poner su trono terrenal. Pero Jesús venía con una idea más grande, porque en el momento de que Jesús muere, en el momento que resucita, queda definido el final de la historia, porque Jesús iba a estar a la diestra de su Padre en el trono, no terrenal, sino celestial, sirviendo como abogado defensor. Y Jesús eso era lo que quería dar a entender, que Él venía a salvar al mundo, que quería venir a salvar a la humanidad de la esclavitud, de la opresión, pero no de ese contexto que se vivía históricamente, sino de la opresión del pecado y de la condenación que todos teníamos en su momento. Y para Pedro, ha de ser muy triste haber escuchado estas palabras, pero también creo que es una gran lección que Jesús deja. Cuando ponemos nuestros deseos carnales, deseos de humano, por delante de los deseos de Dios, tenemos que tener cuidado porque probablemente estemos caminando en dirección contraria a la voluntad de Dios. Y como dijimos, Dios deja la libertad de elección para que cada uno tenga conforme a lo que ha decidido. Entonces Jesús les da a conocer a sus discípulos el propósito de esta misión que él tenía, que era venir a padecer muchas cosas, ser rechazado, morir y resucitar 3 días después. Y todo esto era difícil de digerir. Los discípulos querían entenderlo más a fondo, pero era difícil para ellos. Y más difícil porque el peor de los castigos en aquella época era ser crucificado. Y como el símbolo de salvación, como el símbolo de redención y de un rey victorioso iba a ser la cruz que tanto se usaba para humillar a los mayores criminales. Esto era difícil de digerir, pero Jesús hace una invitación aquí a sus discípulos. En ningún momento les dijo esto será fácil, sino al contrario lo que dice el texto 34 y al 35. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Acá nosotros podemos notar que Jesús le deja claro a sus discípulos y también a cada uno de nosotros el camino de la salvación. El camino de seguir a Cristo no es un camino sencillo. A diario podemos toparnos con obstáculos, pero a diario también podemos llevar una vida victoriosa porque hemos vencido la tentación, porque hemos salido de un problema o porque aún en medio de los problemas tenemos la esperanza de que Jesús actuará en favor de su pueblo.
Y la mayor recompensa es esa tranquilidad que nos puede dar Jesús al corazón. Esa tranquilidad de protección que tenemos de parte de Jesús. Pero más grande aún que eso es la bendición y la esperanza tan bendecida de que un día podemos estar en el reino de los cielos sin preocupaciones, sin problemas y nuevamente siendo victoriosos, no por nuestros méritos, sino porque Cristo Jesús, como le dijo a sus discípulos, tenía que padecer, haciéndose pasar por pecador para que nosotros tengamos la vida que Cristo merecía en ese momento. Luego de esto, todo lo que habían hablado, vemos que Jesús también les deja esta señal de la recompensa que iban a tener. Y es justamente eso. Y esa misma recompensa, usted y yo podemos trabajar para poder alcanzarla. No porque por mis obras yo sea salvo, sino porque claramente la gracia de Dios hace una transformación en mi vida. Y el que yo esté enamorado de Jesús, el que yo haya aceptado a Cristo tiene que significar algo en mi vida. Dios transforma vidas y las transforma de gran manera, pero para esa transformación primero debemos reconocer que necesitamos restauración. Y luego de todo esto, vamos a arrancar ahí con el texto del capítulo 9, versículo 1, donde dice: de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Aquí Jesús claramente quiere decir que habían muchos que no conocerían la muerte porque iban a ver a venir a Jesús de vuelta. Y eso es la esperanza para muchos. Nosotros no sabemos la fecha en que Jesús viene. Lo que sí sabemos es que es muy pronto. Y probablemente a nosotros ya no nos toque vivirla físicamente acá en esta tierra, tal vez estemos descansando, pero llegará el momento en el que venga Jesús y todos aquellos que han estado y han permanecido fieles a Jesús serán llevados junto con Él, serán transformados en el cielo, pero antes también resucitarán los muertos en Cristo. Y qué bendición sería que cada uno de nosotros nos encontremos en ese grupo que ha elegido seguir a Cristo. Entonces, acá Jesús sigue instruyendo y lo quería hacer de una manera muy interesante y maravillosa. Entonces aquí él llama a Pedro, a Jacobo y a Juan. Se llevó a ellos tres aparte. Esto está ahí en el texto del capítulo 9 de Marcos, por supuesto, a partir del versículo 2 en adelante. Y acá se ve que Jesús se transfiguró delante de ellos. Y la Biblia nos narra que los vestidos de Jesús se convirtieron tan blancos, llenos de luminiscencia, de resplandor, que incluso la Biblia dice que ningún otro color blanco había sido visto o que ningún hombre, ningún ser humano podía lavar algo y dejarlo así de limpio. Jesús se presenta delante de ellos, pero también vieron a dos personas muy importantes. De un lado estaba Elías y del otro lado estaba Moisés, que ellos dos hablaban con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, versículo 5: Maestro, bueno es para nosotros que estamos aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. Aquí Pedro da algo muy interesante. Nuevamente Pedro, ¿no? Pedro quiere dar a conocer de cierta manera que admira lo que sucede, pero también a través de eso podemos notar que tenía miedo de lo que se le presentaba. ¿Cómo era posible esto? Y los discípulos no entendían de lo que Jesús hablaba con Elías y Moisés. Luego de esto, vino una nube que hizo sombra, es decir, ocultó aquella transfiguración de Jesús, y luego vieron a Jesús que ya estaba solo. Y mientras descendían del monte, Jesús nuevamente hace la invitación de que no le dijeran a nadie lo que habían visto. Esto ya lo vemos muy a menudo en lo que Jesús decía en estos textos de Marcos.
Dice en el versículo 9: mientras descendían del monte, les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Por eso guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, pero no dice la escritura que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Los discípulos estaban confundidos y probablemente nosotros también con este texto. ¿En qué momento llegó Elías? ¿En qué momento se acerca Elías según lo que había dicho la profecía y por qué Jesús estaba seguro de eso? Pues Elías, queridos amigos, es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, recordemos, sufrió encarcelamiento, persecución y la muerte. Ahora, el siguiente paso de esta profecía, de los cuales los escribas afanaban tanto y decían que ellos la conocían, pero que cuando nos damos cuenta, no la reconocieron en verdad. Ahí estaba este Hijo del Hombre que se menciona. Estaba Jesús, que era el próximo que debía padecer y pasar por toda esta muerte. Pero ¿por qué aparece Elías y Moisés? Pues Jesús quería dejar muy claro el tema de los redimidos. Primero vemos a Elías. ¿Se recuerdan que Jesús, antes de que pasara todo eso, había dicho que algunos no conocerían la muerte cuando Jesús viniera? Pues Elías no conoció la muerte, porque Jesús y Dios lo había tomado para sí y llevado al cielo. No conoció la muerte y en vida fue transformado para poder llegar a compartir en el cielo con Cristo Jesús. Pero también vemos el caso de Moisés, el caso de que los muertos en Cristo resucitarán, porque Moisés murió y fue resucitado y luego ascendió al cielo. Aquí, queridos amigos, podemos ver que Jesús, con claro ejemplo, le había indicado a sus discípulos cómo sería la venida de Cristo Jesús, cómo sería su propia venida, cómo sería ese día victorioso en donde Jesús descendería nuevamente para poder llevar a sus hijos con él. Cuando ellos terminan de bajar y de ver todo esto y de haber discutido sobre esto y que Jesús los instruye nuevamente, viene un padre, esto lo vemos más adelante a partir del versículo 14, un padre muy preocupado. Pues resulta que Jesús había descendido con estos discípulos que se había llevado y cuando baja ve a una multitud, ve que hay alguien que está llorando, hay alguien que está sufriendo, es este padre que hemos mencionado, y resulta que habían traído a un muchacho endemoniado, un niño endemoniado delante de los discípulos que habían quedado en la parte baja del monte al que Jesús había ascendido. Y el padre dice, es que yo he traído aquí a mi hijo para que tus discípulos lo sanen, pero no han podido hacerlo. Entonces, acá vemos que Jesús en el versículo 19 nuevamente les hace un llamado de atención, porque dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Aquí Jesús probablemente suena con una frase muy fuerte, pero Jesús quería dar a conocer que Él había dejado claro el ejemplo de cómo hacer las cosas y que para hacer todo esto debían estar aferrados a Dios y debían estar aferrados al nombre de Jesús. Y todo esto también es para nosotros. Los discípulos no pudieron expulsar ese demonio y no porque no tuvieran la posibilidad de hacerlo. Porque si se recuerdan, en la elección de los 12 discípulos, ellos tenían la potestad para sanar enfermos, para expulsar demonios y tantas cosas. Pero ¿por qué no lo habían hecho? Porque aún vivía en ellos la incredulidad. Y Jesús vio a este padre que sufría. Y el padre le dice ahí en el versículo 22.
Y muchas veces, haciendo referencia que desde niño había sufrido su hijo esto, y muchas veces lo arroja al fuego, al agua, para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En este texto podemos resaltar esta pregunta, bueno, esta frase. Bueno, Jesús, si puedes, está bien, haz algo por mi hijo. Pero queridos amigos, a veces la incredulidad de nosotros como líderes se difunde y se comparte para que otros también sean incrédulos. Y qué complicado eso, porque nosotros debemos alimentar nuestra fe, no porque seamos mejores que los demás, sino al contrario, porque necesitamos más de Cristo Jesús. Porque cuando somos líderes o cuando las personas ven algo en mí o con el hecho de ser cristiano, lo que yo testifico es lo que las personas van a conocer del Dios al que yo sirvo. La pregunta es aquí, ¿qué estamos testificando nosotros? ¿Estamos testificando incredulidad? Porque los problemas están y es muy fuerte percibir problemas en nuestra vida, pero con Jesús somos victoriosos y debemos aprender a confiar en Él y en los tiempos de Cristo Jesús. Y acá Jesús esto quería dar a entender y el Padre se había contagiado de eso que habían hecho los discípulos, de la incredulidad, porque Él dice, bueno Jesús, si tú puedes, pero todos nosotros sabemos que Jesús sí podía. Y entonces Jesús le responde, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Usted y yo estamos creyendo en Jesús y en estas palabras. Entonces el padre entendió que tenía esta dificultad, que tenía esta incredulidad, reconoce su equivocación, reconoce su distanciamiento y entonces le pide ayuda en algo. El padre dice, yo sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Si usted tiene duda, si usted tiene problemas, si usted está agobiado, haga esta misma petición a Dios, que lo ayude con la incredulidad porque para aquel que cree, todo le es posible. Y juntos vamos a vencer con Cristo Jesús. Luego de esto, los discípulos no tardan en dar otra controversia. Entre ellos, vamos a ver ahí en los textos 30 al 41 que existe la discusión de que quién sería el mayor, es decir, quién estaría después de Jesús de los discípulos. Cuando Jesús ya no estuviera, ¿quién iba a estar? Y Jesús da acá un ejemplo de lo cual se basa el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio según San Marcos lo presenta en varias ocasiones. Ayudar a los necesitados. Predicar el Evangelio con amor. Testificar con mi vida. Porque ellos se preguntaban quién sería el primero, quién iba a ir por delante, quién iba a ser el sucesor de Cristo. Pero Jesús les dice algo muy interesante. Y esto lo vamos a ver ahí en un texto maravilloso. Versículo 35 de Marcos 9. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Acá vemos que Jesús dice que para ser primeros hay que ser servidores. Si quiero ser exaltado, tengo que ser humilde. Si quiero hallar gracia ante los ojos de Dios, yo debo ayudar a mi prójimo. Yo debo testificar con mi prójimo, no solo palabras, porque las palabras son muy bonitas, pero Jesús demostró que aunque él tenía autoridad de palabra, aunque él predicaba con furor, con grandeza, con amor, no se quedaba solo con palabra, él actuaba y actuaba de una manera maravillosa. Y esto mismo hace referencia a cuando él toma el niño, porque aún el más pequeño que reconoce a Jesús será grande cuando Cristo Jesús o Dios reconozca a esta persona. Qué triste sería que un día Jesús en su venida no nos conozca. Ahí sí sería una tristeza muy grande.
porque habrán muchos que dicen conocer a Jesús, que dicen hablar en nombre de Jesús, que dicen predicar de Jesús, pero es muy interesante saber que la Biblia misma lo dice. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso usted no se sienta diminuto, ni tampoco se sienta muy grande. Ante los ojos de Jesús, todos valemos lo mismo. Ante los ojos de Jesús, el más pequeño es exaltado, pero aquel que se exalta a sí mismo, ese mismo buscará su perdición. ¿Y para qué le hablo de ejemplos en la Biblia? Que de esto hay bastante. Y ya para ir finalizando nuestra lección, vamos a finalizar el texto de Marcos 9, desde los versículos 42 al 50, en donde Jesús hace algo muy interesante, donde enseña a sus discípulos algo muy importante. Aquí este texto pareciera estar disperso de enseñanzas y que no están agrupadas conforme, pero si nos vamos a dar cuenta, si usted lo está leyendo ahí, todo va conectado porque es que Jesús quería dejar un mensaje muy claro. Acá el pasaje gira en torno a tres términos principales o expresiones muy importantes que hacen avanzar cada instrucción: ocasión de caer, fuego y sal. Ocasión de caer, las tentaciones. El fuego es ese sufrimiento que va a pasar, pero ojo con esto, porque no lo confundamos en que exista un infierno eterno, porque no tenemos a un Dios de sufrimiento, tenemos a un Dios justo y soberano. Y cuando Él diga, el mal hasta aquí quedó, hasta ahí se acaba. Y los buenos serán exaltados eternamente. Y esto nosotros ya no lo sabemos, pero acá Jesús lo enfatiza de una manera muy interesante, porque aquí el reino de Dios se encomienda a los maestros y líderes religiosos la responsabilidad de velar con los nuevos conversos. Cuando somos cristianos, llevamos mucho tiempo conociendo, nuestra responsabilidad también es velar por los más pequeñitos. Hay nuevos en el Evangelio y nosotros debemos velar por ellos. Y cuidado, porque muchas veces al contrario, servimos de pieza de tropiezo para que se alejen. A veces nos creemos tan importantes dentro de la iglesia y cuidado con eso. La iglesia no es suya ni es mía. La iglesia es de Dios y la iglesia sin usted sigue funcionando, pero su vida sin Jesús, usted no sé qué fin tendrá. O sí lo sabemos, pero a veces no lo aceptamos. Nosotros estamos enviados a ser amorosos y bondadosos. Y si no lo estamos siendo, creo que es un buen punto de reflexión. Podemos predicar bonito, podemos hablar maravilloso, podemos decir grandes cosas de sí mismos, pero si no compartimos, si no ayudamos y no tenemos humildad, cuidado, porque llegará el día en el que seremos desconocidos. Y qué tristeza eso, queridos amigos. Pero también tenemos la bendición de que Jesús deja la guía para poder alcanzar que seamos conocidos. Y acá Jesús hace una metáfora, pero más que metáfora es una hipérbola, es decir, un ejemplo exagerado. Porque Jesús acá dice, bueno, si tu mano te hace pecar, córtate la mano. Si tu pie te hace pecar, córtate el pie. Y acá nosotros podemos notar esto de una manera muy interesante porque dice que si la mano, si el pie es cuestión de caer, es mejor cortarlo. Y acá Jesús habla acerca del cumplimiento del juicio final, en donde cada uno tendrá un juicio justo con la decisión que cada uno ha tomado. Y acá probablemente muchos pudieran pensar que esto es literal y lamentablemente la distorsión del evangelio ha surgido en muchos ámbitos. ¿O cuántas veces no he escuchado usted allá afuera que dicen, es que si usted no acepta a Cristo y hace lo que dice ahí, usted será enviado a sufrir al infierno eternamente? Usted será enviado a pasar día y noche quemándose. Incluso hay metáforas tan interesantes de lo que es el infierno.
Hay infiernos muy famosos que crea la imaginación humana tratando de crear una doctrina. Pero eso es error, porque Jesús y Dios no es alguien que quiera ver sufrir a las personas, porque Dios es misericordioso. Pero eso sí, llegará el tiempo en el que Jesús diga la muerte eterna es aquí, ahí será decidido y todo será consumado. ¿Me entiende? Y Jesús quería dar a entender este punto y lo dice con esto físicamente. Pero sabemos que las manos, que los pies, que la lengua, las orejas no son cuestión de lo que me hace caer, sino que son mis pensamientos, en lo que yo me desenvuelvo, de lo que yo me rodeo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para alimentarnos de buena manera? Queremos justificar nuestros actos. Queremos actuar de una manera en donde hallemos justificación y a veces errónea para lo que decimos, para lo que actuamos o para lo que hemos decidido pensar que es correcto. Y cuidado, ¿saben por qué? Porque probablemente usted ha entendido el Evangelio de una manera maravillosa y probablemente usted ha entendido que hay condenaciones que allá afuera se hacen muy exageradas. Pero también hay que tener cuidado porque a veces creemos que actuamos de una manera correcta. Y uno puede decir, no, pero es que yo no le estoy diciendo a alguien más, a un hermano, a una hermana que venga a hacer lo malo conmigo o que haga esto conmigo, porque yo estoy bien parado en lo que sé, estoy bien decidido en lo que conozco. Pero habrán muchos que tratarán de justificarse con nuestras acciones. Y cuidado con ser piedra de tropiezo. Y lo vemos acá en esto muy interesante en el versículo 49, porque dice, todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y vivid en paz los unos con los otros. En otras palabras, si tú quieres ser un buen cristiano, debes seguir el ejemplo de Cristo. Si tú quieres alcanzar el reino de los cielos, no lo haces por obras, lo haces por la gracia de Jesús, pero aceptas la transformación que Jesús quiere hacer en tu vida. Esa es la invitación de Jesús, porque a veces el llenarnos de mucho conocimiento, queridos amigos, es muy bueno, porque vamos a conocer bastante, pero si nos estancamos ahí, seremos como la sal insípida. ¿Qué pasa si una sal ya no puede sazonar? Ya no la usamos, no sirve. De por gusto fue sal. Y recordemos que nosotros somos la sal del mundo. Y quiero también recordar las palabras de Cristo Jesús. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Esto abarca todo. No justifique nada de su vida, porque justificando es como muchos perdieron la oportunidad de la vida eterna. Eso no lo decido yo, eso no lo decide usted, pero eso sí, usted puede aceptar la salvación. No es un camino fácil, no es un camino sencillo, pero pidámosle a Dios que Él alimente nuestra incredulidad y que nos aparte de ser tan insípidos y desamorosos. Por supuesto, acabamos de ver al gran maestro que es Cristo Jesús, que estas enseñanzas no solo las deja para sus discípulos, sino para todos nosotros. Con esto finalizamos esta lección y hay una segunda parte de esto, lo veremos la otra semana, esperando que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Dios, porque eres muy bondadoso, porque eres bueno con nosotros, Señor. Y muestra de tu bondad es que nos permites aún meditar en tu palabra, porque sabemos que nos estás dando la oportunidad de conocerte tal y como están las Escrituras, antes de que lleguen esos días en donde ya no tendremos estudio, sino aplicación para conocerte cada día mejor. Vendrán días difíciles, Señor, y eso lo sabemos, pero ayúdanos a confiar en ti. Si alguien de nosotros tiene incredulidad, ayúdanos, Padre, a eliminarla y que nosotros con fe
te conozcamos y estemos decididos que eres Jesús victorioso y que tú eres ese Mesías que no buscó el simple trono terrenal, sino que fuiste por algo más grande, el trono celestial, para dar fin al pecado y para salvar a aquellos que han aceptado tu gracia maravillosa. Por eso mismo, Señor, te quiero pedir que te encomiendo la vida de cada uno y que siempre podamos seguir alimentándonos espiritualmente para que un día sea gustoso escuchar las palabras de que hemos sido buenos siervos y a pesar de que somos poco lo que hacemos, a pesar de que somos merecedores, tú nos vas a exaltar porque en lo poco fuimos fieles, pero en lo mucho tú nos pondrás. Gracias, Señor, por eso. Oramos no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.